Nos visita esta noche el consejero electoral Uqib Espadas Ancona. Él es originario de Yucatán, es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla. Antes que nada, me gustaría preguntarte cómo se llega a ser consejero electoral en este país, porque la gente piensa que es como antes, como en aquellos tiempos en donde habían cuotas. ¿Te acuerdas que habían cuotas partidistas? Es decir, a ti te tocan 2, a ti te tocan 3. Ahora hay un mecanismo un poquito más sofisticado que le da este nivel de certeza de que quienes están llegando al Instituto Nacional Electoral tienen no solo un grado de preparación, sino también un respaldo de prestigio y que los hace aptos para ser árbitros electorales. Te agradezco mucho la presencia en esta comunidad, te damos la bienvenida y me gustaría que empezaras por eso. Pues mira, no lo sé. Llevo año y medio tratando de averiguar cómo llegué. A ver, en la vida política normal, hay pactos entre las fuerzas políticas, se generan consensos entre figuras, pero pues yo la realidad es que estoy fuera de la política partidista, estaba fuera desde la política, no he vuelto, ¿verdad? Desde 2007, y por razones más bien circunstanciales decidí concursar. Por un lado pensando que efectivamente era un cargo que yo podía desempeñar competentemente, pero por el otro que tenía yo remotísimas posibilidades de llegar, si es que alguna, porque pues no tenía yo vínculos con ninguna de las fuerzas políticas actuantes. De forma tal que pues probablemente mi historia no sea algo así como modelo de cómo se llega. Pues yo llegué concursé, presenté mi examen, presenté mis textos, presenté las entrevistas y bueno, pues resulta que después de un proceso, largo, intenso, indiscutiblemente, pues resulté designado consejero por el Congreso, lo cual me hizo pues preocuparme mucho porque la responsabilidad sí es muy grande, pero también creo que que estamos sacando adelante un trabajo como colectivo, un trabajo crucial para la República. Oye, dentro del propio Instituto Electoral, desde afuera nosotros vemos, es evidente que hay una andanada en contra del Instituto Nacional Electoral, y hay dos figuras muy visibles que son el consejero presidente y especialmente Ciro Murayama. Pero el Instituto Nacional Electoral no solo son ellos dos, hay otros 9 consejeros que debaten, porque yo soy muy afecto, déjame decirte, a meterme a las transmisiones en vivo del Instituto Nacional Electoral, y hay argumentos siempre a favor, en contra, hay un nivel de debate de bastante buen nivel, diría yo. Tú ves desde dentro los demás consejeros también ven desde dentro un golpeteo en contra del Instituto Nacional Electoral. ¿Está en riesgo en realidad el INE? ¿Está en riesgo la democracia en este país? A ver, hay una embestida en forma, eso hay que decirlo, ¿no? No voy a jugar a ocultar lo que es evidente para todos. Hay una discrepancia conceptual muy profunda en términos de cuál debe ser la función de los órganos autónomos en el Estado mexicano. Un debate que va a lo básico, es decir, debe haber organismos autónomos en el Estado mexicano y en su caso, qué relación deben estos tener con los distintos poderes y cuál debe ser el alcance de esa autonomía. Ese es un debate abierto con grandes diferencias y evidentemente pues en la mayoría legislativa y el Poder Ejecutivo tienen una visión de esta relación distinta de la que está en la Constitución. Es decir, hay la idea de que el Congreso y el Poder Ejecutivo deben tener facultad directamente de definiciones administrativas dentro del Instituto Nacional Electoral, y por otro lado, pues hay una idea de que las elecciones pueden ser muy baratas, idea que no se sustenta en la realidad. Esto es, en una intención correcta, me parece a mí, de evitar cualquier tipo de dispendio con los recursos públicos, se llega a la idea de que las elecciones se pueden abaratar. Y a ver, las elecciones sí que se pueden abaratar, pero abaratar las elecciones significa
necesariamente disminuir las garantías que la ciudadanía tiene de elecciones íntegras y de cómputos precisos. No es verdad que se puedan abaratar sin dañar la integridad electoral. Y ese es un punto que parece ser irresoluble en el debate político, sobre el cual el Poder Judicial ha dado algunas orientaciones no suficientes, en mi opinión, y pues hay una tensión política que subsiste y que por lo pronto, en términos de la revocación de mandato, se resolvió no de la mejor manera, hay que decirlo. Pero bueno, en resumen, que sí, que hay un embate contra el instituto que podrá focalizarse para eventos particulares en 2 consejeros, pero que en términos generales revela una profunda diferencia política en relación a la función de los órganos autónomos. Oye, mi estimado doctor, sí es preocupante todo este juego, yo digo, de ajedrez democrático que se dio desde aquel momento tan polémico en el que el Pleno del Consejo, creo que incluso con tu voto en contra, de posponer el proceso en tanto no se resolviese el fondo de la materia que estaban en la Suprema Corte, en cuanto a que no había presupuesto suficiente. Y es este jaloneo que se dio del Tribunal Electoral, la resolución del Tribunal Electoral, para que el Ejecutivo revisara el asunto del presupuesto, la resolución final, porque parecía que o el INE o violaba la ley o retrasaba el proceso, pero no podía hacerse todo al mismo tiempo. Esto somete a una presión al organismo, pero también, desde mi punto de vista, sienta un precedente en el que, si ya se pudieron abaratar las elecciones una vez y el INE pudo organizar una consulta de esta magnitud con una tercera parte de su presupuesto, ¿qué riesgo corre y qué pasaría en el 2023 e incluso en el 2024 si la Cámara de Diputados dice, pues ya no le voy a dar dinero al INE? ¿Cómo los ciudadanos podemos, respaldar al Instituto Nacional Electoral? ¿Es posible hacer elecciones en esas condiciones? ¿O qué herramientas tiene el INE para defenderse en ese sentido? Porque la verdad es que un miedo que tenemos como ciudadanos es, bueno, si ya pasó una vez, si ya se sentó un precedente, pues ¿qué es lo que sigue? A ver, estamos en una situación grave, no es posible ocultar eso. Es decir, sería absolutamente indeseable que a la elección presidencial del 24 fuéramos en condiciones como las que estamos yendo a la revocación del mandato, lo digo con toda franqueza. Es decir, esta revocación de mandato, que se trata de un primer ejercicio donde la disputa por la materia misma de la revocación no es un asunto que crispe las relaciones políticas del país, y en donde, a pesar de todo, el INE está haciendo un esfuerzo porque cada ciudadano tenga una boleta cerca de su casa, pues realizar una elección presidencial en la tercera parte de las casillas que deberían de ser, me parece que sería muy grave. Esto es, si bien en este momento la ciudadanía tiene garantizado su derecho de participación en el proceso de revocación de mandato, tampoco podemos negar que se aumenta un grado de dificultad entre menor y mediano para que la gente acceda, para que la gente pueda acudir a donde está su boleta. El INE está garantizando que cada quien tendrá su personal boleta cerca de su casa. En las ciudades esto no representa mayor problema. En algunos lugares esto puede significar que la gente tenga que invertir tiempos de traslado significativamente superiores a los que invertían. En ese sentido, a mí sí me preocuparía. A ver, esta consulta se está realizando con garantía de todas las condiciones de integridad de una elección. Sin embargo, yo creo que una elección presidencial debe agregar eso, la optimización de las facilidades para que cada ciudadana llegue a su boleta y vote por la opción que prefiera para la presidencia de la República.
Y en ese sentido es desde luego un precedente grave. El asunto no está resuelto en definitiva. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia tiene todavía este asunto en sus manos y que podría, y yo deseo que así sea, resolverlo antes del proceso de revocación, aunque ya no pueda tener efectos prácticos, es decir, ya no vamos a poder multiplicar por 3 el número de casillas, aunque la Corte resolviera en nuestro favor el día de mañana. Sin embargo, sería una sentencia fundamental para lo que sigue. Tampoco estamos hablando de un terreno puramente teórico. En las pasadas elecciones hubo estados en donde el estrangulamiento económico de los institutos locales generó momentos de auténtica dificultad en que parecía que el proceso mismo estaba en riesgo. Estas circunstancias se pudieron resolver en parte gracias a la gestión del Instituto Nacional Electoral, pero son precedentes muy serios que hay que tener en cuenta. Me parece que en este momento la responsabilidad del Poder Judicial es muy grande. Es decir, el Poder Judicial tiene la opción de decirnos que las elecciones tienen que realizarse con ciertas garantías, que esas garantías tienen un costo y que garantizar esa realización, que es en efecto obligación de diversas instituciones del Estado mexicano, tiene que disponer de los recursos necesarios para que se haga en óptimas condiciones, no solo en condiciones de garantías suficientes, sino en condiciones que propicien la máxima participación ciudadana en el proceso. Ahora, yéndonos hacia más adelante, ¿cómo podríamos los ciudadanos de a pie? Porque fíjate, una de las cosas que yo he planteado siempre en la comunidad es que hay tanta confianza en el Instituto Nacional Electoral, de propios y extraños, pues que todos traemos en nuestra cartera traemos nuestra credencial de elector, y cualquiera que te diga que no, que el INE, que no es, con esto se identifica, con esto va al banco. Esto es la institución en la que más creemos. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos respaldar? Bueno, a ver, te recuerdo que estás hablándole a un tipo que militó 28 años a partir de los 15, de forma tal que lo que yo te puedo responder es en el orden que cada quien opte, opinando, participando y en última instancia militando. Yo siempre llamo a la militancia partidista. A mí me parece, yo soy un partidócrata convencido. Yo creo que no existe democracia sin partidos y que los partidos son las grandes garantías de programas políticos para la sociedad. Y me parece que es necesario que la gente participe políticamente. Bueno, esa digamos fue mi decisión personal por estas cosas que creo. No tiene que ser la decisión personal de cada quien, pero me parece que en la medida en que más ciudadanos participen en distintos niveles, opinando, participando socialmente, militando partidistamente, pues va a ser mucho más fácil que esta ciudadanía garantice que la democratización de este país, que nos requirió 40 años de lucha, siga yendo para adelante. Y esto es, y aquí yo sí creo que la defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral hoy es un asunto crítico, pero me parece que la lucha democrática de esta sociedad tiene que ir mucho más allá. Seguimos con una transición democrática pendiente. Tuvimos una alternancia en la presidencia de la República en 2000, eso rompió el régimen de partido de Estado, pero la nueva democracia no ha sido plasmada en nuevas reglas constitucionales. El sistema político, el sistema electoral, siguen siendo en mucho el viejo sistema político y el viejo sistema electoral. La hipótesis que fuera con la que gobernó Vicente Fox, de que la transición democrática se puede gobernar con las reglas constitucionales del partido de Estado, se ha demostrado fallida. Esa transición democrática que no se concretó con Vicente Fox sigue siendo una tarea pendiente y me parece que hay que participar en ello. Opinar es importante, participar socialmente es importante, pero definir una participación política personal me parece mucho más importante. Yo creo que la democracia es una conquista cotidiana y que la ciudadanía tiene la responsabilidad de garantizarse ese espacio.